Muy buenas, vamos allá con el ejercicio de Fundamentos Físicos de la Informática del examen de septiembre de 2023, el primer ejercicio, el relativo al campo eléctrico. Nos dije ser una esfera metálica, majija y de radio R1. Alrededor de este se sitúa una corteza esférica metálica de radio interno RI, radio externo RE, entrada con la anterior. Si en el espacio comprendido entre ambas existe una distribución de carga dada por ρ igual a 6 entre r cuadrado expresada en el sistema internacional y siendo r la distancia radial al centro de las esferas. Calcular el flujo eléctrico que atraviesa una superficie esférica gaussiana de 15 centímetros de radio centrada en la distribución. Nos dije que R1 es igual a 10 centímetros, RI 25 centímetros y RE 30 centímetros. Bien, en este caso lo que tenemos es un ejercicio directamente relacionado con el flujo eléctrico. Ya sabemos que el flujo eléctrico, el flujo eléctrico es igual a la carga interior entre epsilon sub 0. Podríamos aplicar la otra fórmula, la de el vector campo eléctrico por el vector superficie, pero ¿para qué nos vamos a complicar la vida cuando podemos aplicar directamente esto? Tenemos incluso una pista, ¿no?, de esto del teorema de Gauss, nos está dirigiendo una superficie gaussiana, eso se lo podía haber ahorrado, nos podía haberlo hecho un poco más complicado y nos ha dado una pista ahí implícita, ¿no? Entonces, si nos fijamos, gracias a esta fórmula de aquí arriba, el E sub 0 ya lo tenemos, de hecho nos lo dan en el enunciado, ¿no? Entonces, si consiguiéramos la carga interior, ya está hecho el problema, ¿vale? Entonces todo este problema se resuelve en definitiva a básicamente determinar cuál es la carga interior que va a haber, teniendo en cuenta que, bueno, no nos dije nada que las esferas metálicas estén cargadas, pero sí la corteza intermedia, ¿no? No la corteza esférica metálica, sino lo intermedio, lo que se ve más blanquito aquí en medio, ¿no? Esto está cargado con una densidad de carga ρ igual a 6 partido r cuadrado, ¿no? Entonces, como la superficie va a estar, digamos, algo tal que por aquí, va a ser nuestra superficie gaussiana, lo que tenemos que determinar es cuál es la densidad de carga en este tramo de aquí, para lo cual lo resolveremos mediante integrales, aplicando lo que habitualmente estamos habituados. Es decir, vamos a trabajar ahora únicamente en calcular la carga interior, ¿vale? Bien, para ello, la carga interior, teniendo en cuenta que estamos ante una densidad volumétrica, lo que tenemos que ver es que, en teoría, la densidad volumétrica pues, va a ser toda la carga total dividido entre el volumen total, ¿vale? Pero esto también es igual a la densidad de carga dividido entre la densidad del volumen. Perdón, diferencial de carga dividido entre el diferencial del volumen. Bien, entonces una vez que tenemos esto, podemos decir que diferencial de carga por ρ, segundo, al revés, ρ por diferencial de volumen es igual al diferencial de carga. Bien, ya tenemos esto por un lado. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? Lo que tenemos es una superficie, una distribución continua de carga, ¿no? Entonces, como tenemos una distribución continua de carga, lo que tenemos que hacer es sumar un montón de esas cargas para poder hallar la carga total que se encuentra comprendida, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener que hallar la densidad de carga, la carga que tenemos que hallar. No vamos a hallar la carga total, sino lo que vamos a encontrar es un pequeño diferencial de carga, ¿no? Entonces, este diferencial de carga, cuando lo integremos, lo que me va a dar es la Q completa. Bien, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que aplicar? La densidad de carga, es decir, vamos a tener que hacer ρ, la integral de ρ sobre el diferencial de volumen. ¿Pero qué es el diferencial de volumen? Lo que acabamos de resolver en este apartado, que es el ρ pasa dividiendo al otro lado, y lo que nos encontraríamos... No, perdón, que se me va la pinza. No, el diferencial de volumen, ese lo tenemos que hallar todavía. El ρ es el que tenemos aquí por un lado. Un segundo, sí. Entonces, necesitamos refrescar cuánto es el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi r cubo. Entonces, el diferencial de volumen, ¿cuánto será? Por supuesto, con respecto al radio, que es el que tenemos que hallar, ¿no? Entonces, este 3 derivamos esto con respecto a r, entonces el exponente del 3 se me va a simplificar con este, ¿no? Y me va a quedar 4pi r cuadrado. Por tanto, el diferencial de volumen es 4pi r cuadrado diferencial de r. Bien, ahora sí, ahora enlazamos ya esto con la ecuación esta. ¿De dónde hemos sacado esto? De aquí. ¿Cuánto vale la carga total? ρ por v. O, si lo hacemos con diferencial de carga, ρ por diferencial de v. Entonces, en un segundo que me pierdo, vale. La suma de todo el diferencial de Q va a ser esta Q, ¿vale? Entonces, ¿y qué es diferencial de Q?
Lo tenemos aquí, diferencial de Q es ρ por diferencial de V, y es lo que hemos llegado a este punto. ¿Y cuánto es el diferencial de V? Ahora sí, enlazamos con lo que acabamos de resolver. Diferencial de V es igual a todo esto que tenemos aquí. 4pi r cuadrado diferencial de r. Entonces esto nos va a quedar ρ por 4pi r cuadrado diferencial de r. Bien, ya tenemos la fórmula general. Ahora, empezamos a sustituir. ¿Cuánto vale ρ? ρ es 6 partido r cuadrado por 4pi r cuadrado diferencial de r. Es decir, que este r cuadrado con este r cuadrado se me va. Y esto se me va a quedar directamente la integral de 24pi diferencial de r. Y ahora me queda determinar cuáles son los límites que le vamos a poner a esta integral. Recordemos una vez más, para que no nos perdamos de vista, estamos simplemente hallando la carga interior. Es lo único que estamos haciendo, no estamos resolviendo el problema. Pero la carga interior, ¿en cuánto va a estar? Bueno, el radio 1 es en 10 centímetros, es decir, 0,1. Ese es el límite inferior. ¿Y cuál es el límite superior? 15, 0,15. Son centímetros, pues lo tenemos que poner en metros. Una vez que tenemos esto ya podemos integrar. Entonces esto va a ser 24pi r con los límites de 0,15 y 0,1. Podemos resolver entonces. Que me sale todo esto 3,7699 coulombios. Ya tenemos la carga interior. Una vez que ya tenemos la carga interior, ahora ya podemos volver a nuestra fórmula del flujo eléctrico, en donde esto es igual a 3,7699 partido epsilon sub 0, que es el 885 por 10 elevado a menos 12, que nos lo da el enunciado, el enunciado del examen en la cabecera, ¿no? Entonces ahora simplemente hacemos la operación. Y esto nos sale 4,2597 por 10 elevado a 11, ¿vale? Newton partido coulombios por metro cuadrado. Llegado a este punto, esta ya sería la resolución del problema, ¿vale? Llegado a este punto sí que podríamos surgirnos alguna duda si, oye, ¿cuáles son las magnitudes del flujo eléctrico? Al menos yo he dudado, desde luego, porque no lo preguntan habitualmente, entonces nos puede resultar un poco raro. Entonces no nos olvidemos de la fórmula primaria, esa que acabamos de señalar al principio, que dijimos, no, esa no la vamos a aplicar, ¿no? Bueno, pues dijimos que el flujo eléctrico era esto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico? Newton por coulombio. ¿Cuál es la magnitud de una superficie? Metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la magnitud del flujo eléctrico? Newton coulombio por metro cuadrado. Es decir, si tenemos la fórmula original, pasándolo al sistema internacional todo, ya tenemos las magnitudes en sistema internacional. No tenemos por qué... Tenemos este recurso de emergencia si esto se nos lía de repente. Oye, ¿cuál es la magnitud de esto, no? Hay veces que la magnitud tiene un nombre específico, ¿no? Puedes encontrar, no, pues esto es un Newton, es un Tesla, ¿vale? Bien, pero aquí directamente lo dejamos así y ya está. Hemos sobrevivido a la circunstancia de repente de que no nos acordemos cuáles eran las magnitudes del flujo eléctrico, que todo puede ocurrir, ¿eh? ¿Vale? Entonces lo sacaríamos siempre a partir de la fórmula general, buscamos las unidades. Y por eso era tan importante también trabajar siempre en unidades de sistema internacional para saber que ya nos van a salir en esas unidades. Por eso estos límites no los hemos dejado en centímetros y los hemos pasado en metros. Bien, pues con esto estaría terminado este primer ejercicio de examen de septiembre de 2023. Saludos.